La extorsión es uno de los delitos que no se ha logrado contener en el país y ha crecido. Durante el primer semestre se registraron 5,887 casos denunciados, ¿no? Ahí lo tiene usted. 85% más denuncias desde julio del 2025. Pero le digo, denunciados. Se trata de un aumento del 83%, de acuerdo con el resultado del monitoreo de seguridad de Data Coparmex. Mientras que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que el número de denuncias por este delito incrementaron 85% desde que se anunció la estrategia contra la extorsión el 6 de julio. Están tratando de apurarse, ¿no? Los extorsionadores, antes de que les llegue la ley, vaya usted a saber. Por cierto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que se ha frenado en 74% los intentos de extorsión, luego de su comparecencia privada ante la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a la Cámara de Diputados. En la Comisión de Justicia están analizando el dictamen en materia de extorsión. Mi querido Marco Fragoso, te saludo con mucho gusto. A ver, ¿qué es lo que está pasando para que luego hablemos a detalle? Adelante, Marco. Hola Javier, muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre, excelente inicio de semana. Pues así como lo comentas, este lunes se debatió aquí en la Comisión de Justicia esta nueva ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Ya fue avalada, Javier, con 25 votos a favor y 3 abstenciones. Estas 3 abstenciones fueron del Partido Revolucionario Institucional. Fíjate, Javier, que una de sus principales modificaciones incluyen que las autoridades de seguridad tengan facultades para perseguir el delito de extorsión de manera oficiosa, es decir, en automático, y también se crea un tipo penal único y se contemplan penas de 6 a 15 años de prisión. Pero para más detalles, escuchemos al presidente de la Comisión de Justicia. Veamos. Primero, es expedir una nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, con el propósito de homologar criterios en todo el país y garantizar una persecución efectiva del delito. Fortalecer la persecución penal mediante la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como dotar de atribuciones claras a las autoridades responsables de la investigación y sanción. Tercero, proteger a las víctimas y testigos, garantizando mecanismos de denuncia segura, protección integral y reparación del daño. Además, Javier, se consideran más de 30 tipos de agravantes de extorsión en temas como el llamado cobro de piso, este mecanismo utilizado por la delincuencia organizada para cobrar una renta obligatoria a comerciantes y para los montachoques. Y es que, de acuerdo con datos oficiales, la extorsión es el único delito de alto impacto que muestra una tendencia creciente. Incluso el gobierno federal desplegó en meses previos, como tú lo recordarás, la Estrategia Nacional contra la Extorsión y promovió el número telefónico 089 para realizar denuncias de manera anónima, pero sin embargo en el debate los legisladores reconocieron que aún existe una cifra negra. Veamos un poco de este debate. Que al perseguir este delito de oficio se está marcando una diferencia fundamental, ya que no vamos a depender de que la víctima tenga que presentar una denuncia. Esto pues representa un gran logro. Este delito, por sus características, es el delito que tiene la mayor cifra negra en el país, alrededor del 97%, y esto tiene que ver con todo un entramado criminal que inhibe la actuación de los afectados, también el tipo penal, que es muy ambiguo, y por otro lado que no hay medidas coercitivas. Enhorabuena por hacer política de la buena, que atienda los problemas, que ponga en el centro a las familias, pero también le pido a esta comisión que tomemos en cuenta los ajustes necesarios para que se convierta realmente en un combate y una erradicación de este delito que tanto afecta a las familias mexicanas. Así este debate de la ley sobre la extorsión aquí en la Comisión de Justicia, Javier, y fíjate que una de las vertientes por las que el PRI votó en contra es de que aseguran que no se contemplan los recursos necesarios para que los estados y especialmente los municipios implementen las estrategias de prevención previstas en la ley. Además de que advirtieron de cambiarse el tipo de las penas en prisión en los estados de Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, existe el riesgo de que al menos más de
500 delincuentes sean liberados, puesto que en dichas entidades las penas son más grandes de las que propone esta ley, Javier. Y pues ahora mañana en la sesión de este martes se dará publicidad al dictamen, y el miércoles en la sesión ordinaria ya se votará en el Pleno, en donde por supuesto que los legisladores que así lo deseen podrán hacer modificaciones en su discusión en lo particular, pero por supuesto que nosotros estaremos pendientes. El reporte y regreso contigo al estudio. Muy buena noche. Oye, Marco, te pregunto rápido, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, tendrá luego que ir al Senado, seguramente se aprobará, ¿no? Entonces irá al Senado y el Senado regresará y tendremos ley contra la extorsión, pues ¿qué? En 2, 3 semanas. Así es, Javier. Recordemos que fue una reforma que implementó la presidenta Claudia Sheinbaum, pasó a Cámara de Diputados para que el Congreso tuviera estas facultades de generar esta nueva ley contra la extorsión, pasó al Senado y volvió a regresar a la Cámara de Diputados, en donde en esta Comisión de Justicia pues ya se están moviendo todas estas piezas clave para poder legislar contra este delito. Sí. Bueno, muchas gracias, Marco. Seguimos pendientes. Buenas noches. Hoy en un artículo se aseguró que había sido sujeto de un atentado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que a media mañana lo negó categóricamente a través de la red X. Bueno, lo negó, punto. Sofía Huet, especialista en seguridad. Querida Sofía, con enorme gusto te saludo como siempre. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Javier, siempre aquí a tus órdenes y Gracias. con mucho gusto de platicar pues de temas que involucran a un gran número de ciudadanía. Sí, a ver, ¿por qué crees que en las últimas semanas o meses se haya incrementado el delito de extorsión? ¿Qué supones que pasó? Porque la autoridad lo está haciendo mejor. Y lo voy a explicar de la manera más breve y clara posible. Como bien se mencionaba, el delito de extorsión es uno de los delitos que más cifra negra existe. La única forma de visibilizarlo es a través de la denuncia. Tú puedes tener estados en donde el número de extorsiones en carpetas de investigación sea prácticamente cero y que la gran mayoría de los sectores económicos estén siendo extorsionados. Y por el contrario, puedes tener estados del país en donde tenga el número más alto de carpetas de investigación, y esto quiere decir que hay una confianza en la autoridad para poder generar estas denuncias y carpetas de investigación. Por experiencia te lo digo que es de verdad un gran esfuerzo cada una de las carpetas que se aperturan, porque implica convencer a alguien que tiene miedo de que presente la denuncia. Y en muchos de los casos en los que afortunadamente a mí me ha tocado participar, darles acompañamiento y darles presencia para que ese miedo a una represalia pues no exista. Entonces, sí, desde mi perspectiva es que cada carpeta de investigación por extorsión es un triunfo de la autoridad. Preocupémonos cuando el número de extorsiones en el Vox Populi sea altísimo y veamos 0 carpetas de investigación o que estas están disminuyendo, porque quiere decir que ese ciudadano o ciudadana no está encontrando una puerta abierta a la cual acudir, no está siendo una autoridad accesible la que estaría teniendo que tomar su denuncia, y no existe confianza, que ese es uno de los grandes retos. Aquí lo de la ley general yo creo que tiene cosas muy innovadoras, buenas, y que sentará un orden en todo el país, pero todas las leyes son insuficientes o herramientas a medias si no hay confianza ciudadana. Y aquí creo que lo más importante, Javier, es que no nos debemos de espantar ni de preocupar si vemos que el número de carpetas de investigación aumenta dramáticamente a partir de esta acción. ¿Por qué? Porque lo que se hará es visibilizar. Y pongo un ejemplo muy simple. Cuando estaba el COVID, Sí. si tú haces pruebas COVID, pues detectas cuántas personas tenían esta enfermedad y podías planear política pública. Si tú no hacías pruebas COVID, pues nadie tenía COVID y entonces se te moría la gente por una falta de planeación. Creo que es algo muy similar el poder visibilizar la dimensión del problema. A ver, entrémosle a la ley en sí. Te diría luces, sombras, ¿qué alcanzas a apreciar? Y también la negativa del PRI en la Jucopo de votar en contra por razones de presupuesto. Dice, para hacer una ley de esta naturaleza nosotros necesitamos dinero y no se vislumbra aquí que haya dinero suficiente para poder instrumentar las denuncias. Pones cara de que parece que los del PRI sí se largaron, ¿verdad? Pues, Javier, nunca existió dinero suficiente para generar mecanismos, para generar cuerpos especializados. Si nos esperáramos a tener los recursos necesarios, pues ahí nos podríamos sentar a esperar y no desarrollaríamos nuevos proyectos, ¿no? Yo creo que en este caso la ley puede ser una gran herramienta,
siempre y cuando pasemos de un delito fragmentado a una estrategia nacional articulada, que es lo que pretende la ley, de una reacción judicial a realmente temas de inteligencia, de prevención, de ir hacia el fondo del tema de los recursos financieros y pasar del miedo individual a la protección colectiva por parte del Estado en este tipo de casos. Hay que recordar que tenemos un antecedente y ahí puede que los legisladores del PRI tengan razón, pero nunca será esa, creo yo, la de fondo para no aprobar algo que el país urgentemente necesita. El antecedente lo tenemos en las unidades especializadas del combate al secuestro, que por ahí del 2013 más o menos empezaron a surgir. Eran unidades modelo para cada uno de los estados del país, que lo que buscaba es que se replicara lo que a nivel federal se hacía para combatir este delito. El gran, digamos, la gran área de oportunidades que no había una ley general, cada uno de los estados lo hicieron a como pues entendieron, los perfiles no eran los mismos, algunos atendían secuestro y extorsión, otros nada más secuestro, otros nada más extorsión, es decir, estaba sin homologar y era complicado, no había recursos efectivamente etiquetados en recursos federales, por ejemplo, para poder echar a andar su operación. Además, pues estaba el tema de la falta de voluntad política, la falta de continuidad y muchas de esas WECs, como la de Tabasco que platicamos en algún momento, quedaron arrumbadas. El hecho de que hoy tengamos una ley general, pues es una de las fortalezas que tiene, porque entonces es homologar las características de las unidades, de las áreas que van a atender este tipo de temas a nivel local, a través posteriormente de la legislación en los congresos estatales. Es sentar las mismas reglas del juego para todas y para todos, y también el tema de homologar el delito, que de las áreas de oportunidad siempre estarán, el poder ir acorde a las nuevas modalidades, hablar del tema digital, hablar de nuevas tecnologías, porque recordemos que los delincuentes, cuando una puerta se cierra, si no los detienes, pues buscan abrir otra. Claro, sí. Oye, lo que tiene que ver con, pues te diría, con el instrumental que se requiere para atacar el tema de la extorsión, supongo servicios de inteligencia, pero también aparatos para poder detectar, saber, conocer, moverse, porque también entra la variable extorsión y entra la variable derecho de piso. Te diría, a ver, esta parte, ¿cómo mirarla? Y tienes razón, eso sí te lo debo decir. No hagamos nada porque no hay dinero, ¿no? No, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y a ver cómo te vas arreglando, ¿no? Pues mira, hay que recordar que las extorsiones tienen distintas modalidades, como bien lo mencionabas, que es la presencial y la virtual, digamos, o telefónica o a través de aplicaciones, etcétera. Para cada una de ellas tiene que haber distintos perfiles. Efectivamente, para el tema de extorsión presencial, tiene que haber perfiles específicos y puertas de entrada a la denuncia ciudadana específica. Difícilmente una persona afectada, una víctima, se te va a acercar como autoridad. Tienes que generar mecanismos, pero a la vez también desarrollar temas de inteligencia en campo, temas de judicialización, porque ¿cómo vas a demostrar a través del Ministerio Público ante un juez que esté existiendo este caso de extorsión? Que una de las grandes ventajas también creo que es el hecho de que sea de oficio, porque eso te permitirá que independientemente de que la víctima quiera o no, ir agregando datos de prueba a los casos que ya estás investigando, y que eso también lo sepan los delincuentes, que ya no es la víctima la que da el primer paso, también es la autoridad, que a su vez tendrá que tener los tentáculos y las herramientas suficientes y necesarias para poder detectar el tema de cuentas bancarias, el tema de recursos, el tema de organizaciones delictivas, porque además aquí también hay que recordar que estos grupos no solamente se dedican a un delito, en muchas ocasiones traen consigo el tema de robo de vehículos, el tema de narcomenudeo, el tema de armas, etcétera. Entonces, este es un agregado para el tema del combate a los grupos delictivos. Oye, ¿y qué irá a pasar? Estaba pensando con aquellos que ya se organizaron con el derecho de piso en algunos lugares, ¿no? Que en donde dices, bueno, yo te doy y ya, yo te cuido y ya nos vemos en 6 meses, otra vez te vengo a buscar. Por ejemplo, en algunos lugares, oye, centros turísticos o lugares en la costa del Pacífico hay varios. Un lugar... lugares que son muy atractivos, pero con los cuales ya te arreglas, van a tu hotel, por pequeño que sea, te arreglas y ahí nos vemos en 6 meses y no denuncies, ¿no? Sí, lo que regularmente hacen es cobrar una cuota de inicio y luego a veces una iguala. Sí. Pero lo que comúnmente ocurre en estos casos es que cuando hay pugnas delictivas y la composición criminal cambia, no son pocos los empresarios a los que llegó primero cobrándoles uno y luego llega y les cobra otro más. Claro.
u otro diferente, ¿no? En estos casos, pues es delincuencia organizada, que es parte de los retos que no solamente la Ley General en materia de extorsión, sino en general el apego el respeto y el derecho, el Estado de Derecho tienen que ver y tienen que poner límites. Yo creo que una de las grandes tragedias del tema de la extorsión fue la ausencia del Estado, lo digo con E mayúscula, y aquí no es una crítica, es una descripción que tuvimos el sexenio pasado. Yo preguntaría ¿a quién escuchamos hablar de estos temas? ¿A quién escuchamos decirle a la gente que se acercara a las instituciones? La realidad es que a muy pocos personajes lo que escuchábamos es que eran cosas que no ocurrían. Yo creo que lo que hoy ha hecho, y hay que reconocerlo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, es realmente aceptar cuál es la realidad y empezar a reconstruir los mecanismos, las instituciones y las leyes necesarias para que la gente tenga cómo acudir. Ya cómo lo hagan en el camino, cómo lo instrumenten, es algo que podremos ir analizando, pero yo creo que este es un gran alivio para la ciudadanía, es un gran alivio para los sectores económicos y pues sin duda hay que darle seguimiento al tema de los indicadores, el tema de los seguimientos a los estados, porque aquí no nada más es que como parte de un gobierno centralista te hagas cargo de todo, no, lo que hace también y que es lo que ha venido haciendo con las fiscalías es generar responsabilidades para los propios estados que sean medibles. Aquí sería muy afortunado que por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se le siga dando seguimiento puntual a estos indicadores y nos los presenten con una explicación y con una narrativa que haga entender lo que te platicaba al principio de esta entrevista, que no es que haya mucha más extorsión, que espero que no sea el escenario, Sí, claro. sino que hoy se visibiliza aún más. A veces estos temas hasta de narrativa son indispensables para el éxito. Claro. Oye, cerraré diciéndote, preguntándote más bien, a mí me parece un buen planteamiento el hecho de que digan que se va a perseguir de oficio, porque luego en muchas ocasiones no pasó nada y se olvida el asunto, ¿no? Nomás te dejaron en el desequilibrio en la vida al que le intentaron extorsionar, pero no pasó a mayores. Pero esto parece ser un planteamiento interesante, ¿no? Muy atendible para no estar jugando también con el asunto, ¿no? Y creo que también los ministerios públicos lo agradecerán porque, digamos, entra en su cancha, pero sin duda también va a ser una gran presión para ellos, porque tendrán la obligación y la responsabilidad de reunir datos de prueba que van más allá de un tema testimonial para poder construir los casos. Entonces, sí es un reto, pero yo creo que este reto está cayendo en donde debe de caer, que es en las instituciones. Y aquí regreso al tema que a algunos les dio un poquito de preocupación, que es el tema de los recursos. Yo creo que este es un tema en el que vale la pena que los gobiernos estatales, que los próximos presupuestos, porque además, pues yo creo que al tener esta propuesta de ley desde estas alturas, incluso desde el verano, para los presupuestos de egresos, de tanto estatales como federales, pues tienen que ser contempladas estas áreas. Creo que vale la pena. Sí hay cosas que se pueden y se deben de sacrificar en otros rubros, porque de nada sirve, y lo digo con mucho respeto, que hagas una carretera, que desarrolles edificios, que desarrolles infraestructura, si la gente no quiere ir a tu centro turístico, si se te están apagando los restaurantes por el tema de una extorsión. Es momento de analizar no dónde te conviene a lo mejor como político o como gobernante hacer obra, y esto tiene un sentido de fondo, sino realmente en dónde la gente lo necesita, y probablemente será en la creación de estas unidades especializadas a nivel estatal también. Sofía, te mando un gran saludo, Sofía Güell. Muchas gracias, como siempre, que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Muy buenas noches a todos. Que descanses. Gracias. Buenas noches.